llegue mañana, perdón, a las 9 de la mañana a la oficina, ¿verdad? Bien, estamos trabajando con lo que era una introducción a lo que decíamos control de hardware en una forma directa y no a través de lo que son las interrupciones que teníamos por medio de la ROM-BIOS. Habíamos mencionado que esto es un poquito delicado porque tenemos que conocer exactamente el hardware que tenemos en nuestra máquina y tenemos que familiarizarnos con los chips controladores de periféricos y con su funcionamiento o su comportamiento. Entonces, para estudiar un poquito esto, vamos a tomar en cuenta un circuito integrado que es el PPI, que es el 8255. Este originalmente fue el circuito integrado que manejaba el puerto paralelo, que se usaba también para poder tener una interfaz al impresor. Está presente solamente que ahora en un chipset y lo voy a considerar porque en base a este chip se diseña una tarjeta de interfaz del computador, que es la que vamos a hacer más adelante. Entonces, en esta tarjeta pues vamos a conocer todo el hardware que tenemos, puesto que nosotros la vamos a diseñar. Entonces, vamos a poder controlar, vamos a poder programar. Esta sería como una manera de ilustrar cómo es que se programa un chip controlador de periféricos o cómo se haría un control directo de hardware, o bueno, o al menos un chip controlador de periféricos. Creo que como el ciclo es un poquito más largo, creo que tal vez me quede tiempo de trabajar con un chip controlador de video también, que es el otro que tengo pensado para ilustrar un poco cómo se manejaría lo que es el hardware en una forma directa. Entonces, trabajemos en la clase de hoy con lo que llamamos la PPI, que es el 8255. Varios fallaron con el 8259. Espero que no fallen si pregunto ahora por el chip controlador de periféricos. Me parece bastante. Bueno, ok. Habíamos mencionado también un par de cosas, que para la familia de procesadores Intel teníamos un mapa de memoria y un mapa de I/O, o que teníamos direcciones que podían ser las mismas, pero que lógicamente que no había problema, que hubiera conflicto, por el hecho de que en los microprocesadores Intel había una línea que se llamaba MIO, y esta es la que al final, en la decodificación, esta línea, si nosotros ya queremos hacer una tarjeta en la que no solamente estemos manejando memoria, sino también estemos manejando periféricos, pues entonces del microprocesador saldría la línea MIO y esa línea establecería la diferencia o habilitaría, por un caso, ¿verdad?, lo que es la memoria y por el otro caso lo que son los chips controladores periféricos. ¿Quién habilita o deshabilita la MIO? Realmente lo hacen las instrucciones, la instrucción MOV o la instrucción clean o la instrucción out. Acordémonos de que cuando vamos a manejar un puerto tenemos que utilizar la IN y la OUT. Cuando vamos a manejar una memoria utilizamos la instrucción. Quizás otra duda que puedan tener es cómo son los tamaños de los registros internos de los chips controladores de periféricos. Normalmente son de 8 bits. Entonces la configuración o la conexión, cómo se conectan al bus, podría ser la otra pregunta, se conectan a los primeros 8 bits del bus de datos. Quizás después voy a hacer una especie de hardware que incluya memoria y I/O, para que puedan ver la diferencia de cómo se diseñarían los decodificadores y cómo no habría conflicto, con respecto a lo que son las direcciones tanto de I/O como de memoria. Bueno, aquí tengo otra lámina también que lo que quiere es ilustrar un poquito esto que estoy diciendo. Digamos que tenemos la memoria
y aquí tenemos un mapa de memoria. Aquí tenemos los I/O y aquí tenemos un mapa de I/O. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la memoria? Bueno, la memoria también en los Intel, creo que tengo por ahí otra lámina que voy a ilustrar un poquito mejor esto, o si no las tengo en otras clases, pero bueno, lo vamos a tocar ese punto. Normalmente, pero lo quiero ir adelantando, normalmente en el mapa de memoria para los Intel tenemos la memoria no volátil o la ROM, la tenemos al final, y la RAM la tenemos al inicio. ¿Por qué tenemos al final la ROM? Porque la interrupción reset es la que me obliga a ir a ejecutar un programa en la F4F, pero hay un set, y hace unos 20 minutos estamos trabajando cuando aplicamos en modo real, con un microprocesador 86, pues entonces brincaría a esta dirección para ejecutar el programa que es el programa del sistema de inicialización. Pues cada vez que se enciende la máquina ocurre eso. Entonces, ya los microprocesadores Intel me obligan a poner en esa dirección que viene ya establecida desde el fabricante del microprocesador, me obligan a poner mi memoria no volátil en un lugar, que sería al final del mapa de memoria. Entonces que aquí he puesto que la ROM siempre va aquí al tope. Ahora bien, por el otro lado tenemos la RAM. La RAM también, de alguna manera, y si quieren verlo de esta forma, aun cuando tenemos espacio para un montón de memoria, no siempre existe memoria física, no siempre existe un chip que dé respaldo a esas localidades de memoria, porque el mapa pues cubre todo, ¿verdad? De acuerdo al bus. Y yo relleno ahí, en ese mapa, lo relleno con memoria física, circuitos integrados, y a veces quedan espacios libres. Por ejemplo, aquí pues hemos dejado este espacio amarillo a propósito de que ahí no existiría ningún tipo de memoria RAM. Por otro lado, les decía de que de alguna manera también la estructura de esto me obliga a que mi memoria RAM esté aquí, porque normalmente en la tabla de vectores de interrupción se coloca a partir de la dirección 0. Ahora, esto a veces no me gusta mencionarlo porque son cosas bien absolutas, y en esto pues hay una variedad enorme, pues todo esto puede cambiar, ¿verdad? Pero lo que quiero es más o menos que se formen una idea de cómo estructuro la posición donde voy a colocar el memoria. Entonces, normalmente en la línea Intel vamos a tener aquí el RAM, ¿verdad? Por la tabla de vectores de interrupción, y vamos a tener ROM aquí por lo que sería el vector, ¿verdad? Reset, por la dirección a la que es obligado el microprocesador a ejecutar el programa, que la tenemos casi al final, ¿verdad? Casi al final. Normalmente, en realidad, en esa dirección no se tiene un programa, lo que se tiene es un jump a donde inicia el programa de inicialización del sistema, porque está al final, entonces ahí no nos cabría meter toda la rutina de inicialización del sistema, pero sí me queda el espacio para poder poner una instrucción de jump y brincar a donde sea el inicio de un sistema, que eso pues ya puede cambiar. Bueno, y eso con respecto a la memoria. Con respecto a los I/O, ¿qué es lo que voy a tener yo acá? Bueno, lo que voy a tener es un sinnúmero de circuitos integrados, de controladores de periféricos. Hemos dicho el 8259, que es el controlador de interrupciones. Ese va a estar dentro de lo que sería mi mapa de I/O. Pero ¿qué es lo que tendría en este mapa de I/O? Tendría los registros internos del 8259, que serían como los registros que me permitirían configurar ese circuito integrado. Otro de los circuitos integrados que vamos a manejar sería el 8255, la PPI, que es el que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, también acá tendríamos un 8255. Así podríamos enumerar un montón de chips controladores de periféricos que tienen registros internos, que esos registros internos permiten configurar. Entonces todos ellos formarían lo que nosotros llamaríamos mi mapa de I/O.
Aquí quizá más que en la memoria quizás tengamos menos espacios libres. Aquí en los IO, pues ahí sí vamos a tener intercalado un montón de espacios libres, que dejamos un espacio para un 8259 que tal vez solo maneje, depende del tipo que estemos manejando, ¿verdad? Algunos pueden manejar 4 registros o más registros, entonces tal vez dejamos un espacio de 8. El 8255, que es con el que trabajamos en el clase 2, solamente maneja 4 registros. Parecería como que es bien sencillo el programa, pero les van a dar cuenta que con esos 4 registros hay un montón de cosas, lleva un montón de funciones. Entonces, lo que tendría en mi mapa de IO es establecido los circuitos integrados y esos circuitos integrados, las direcciones que corresponden a sus registros. Bueno, para ilustrar un poquito mejor esto, ¿verdad? Para que se vea un poquito mejor, aquí traigo, esta es una estructura, esto no necesariamente tiene que ser para todo, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que de alguna manera, como les decía, siempre había una tendencia como a ser compatible, ¿verdad? Un software con otro, entonces por eso es que en algunos casos pues se mantienen algunos de estos detalles, pero no lo podemos garantizar. Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de mapa de IO, Entonces, fíjense, aquí tengo de la dirección 20H a la 23H, tendría yo lo que es un controlador de interrupciones. Después, de la 40H a la 43, solo ahí ya dejamos un espacio, tendría un temporizador contador. Otro circuito integrado. La 60, ¿verdad? Corresponde a lo que es el chip que controla el teclado, ¿verdad? Sería la entrada de este teclado. Esta dirección se mantiene mucho. Ya la hemos probado. Tenemos aquí también, bueno, sería la entrada de teclado, ¿verdad? De un carácter de la tecla que hemos oprimido. Esto corresponde a la entrada. Bueno, la 61, algunos ya andaban preguntando para su proyecto cómo ver el manejo de la bocina. La bocina se tiene un cuerpo, esto es ya directamente hardware, pero les digo, no está garantizado que funcione, ¿verdad? Porque aquí es control directo de hardware, ya no lo estamos haciendo a través de los ROM-BIOS. Pero es bastante típico y común que el puerto 61, o este puerto en particular, sea el que se utilice para el manejo de la bocina. Y se manejan básicamente 2 bits, el bit 0 y el bit 1. Ahí el bit 0 y el bit 1 trabajan, creo que, no recuerdo exactamente cuál es, después les doy ese dato, ¿verdad? Cuál es el que va conectado directamente a la bocina. Hay uno que hace una especie de AND que bloquea o desbloquea la señal que va a la bocina, trabajando con un AND, como un switch digital, llamándole así. Y el otro, pues ese yo le voy a dar los tiempos que quiero que permanezcan en 0, los tiempos que permanezcan en 1, y así voy a generar un periodo de una señal cuadrada que, si yo varío esa frecuencia, pues entonces puedo hacer que suene en distintos tonos la bocina. Acuérdense que aquí hay muchas cosas en las que se puede trabajar, desde cuestiones de sonido, hay una frecuencia que son audibles, creo que 20 kilohertz, no recuerdo exactamente ese dato, pero bueno, hay un rango de frecuencia audible. Hay otras frecuencias que ya no son audibles, que son los perros las escuchan. Entonces pueden hacer pruebas con sus perros, ¿verdad? Si quieren, y no se dan cuenta que se escuchan. Bueno, ustedes pueden trabajar, ¿verdad? Manipulando esta dirección, y es un control hardware directo. Como les digo, es una dirección típica que tiende a mantenerse casi en todas las máquinas. Tenemos aquí de la 200 a la 20F, siempre son hexadecimal, ¿verdad? El joystick, era muy común, ¿verdad? Que viniera un puerto para joystick en una computadora. Tenemos de la 278 a la 2FF, el puerto paralelo. Tenemos de la 2F8 a la 2FF, el puerto serial. Aquí tenemos otro puerto paralelo. Tenemos también para trabajar en la parte de video, si
estamos trabajando con una tarjeta EGA o BGA, pues entonces tendríamos reservado desde la 3C0, ¿verdad? H a la 3CFH. Ahí depende del tipo de tarjeta, por eso les digo que esto, pues lógicamente que probablemente no tengan ninguna de estas tarjetas en su máquina. Pero bueno, aquí tenemos un espacio para el controlador de disco, aquí tenemos otro cuarto serial. Wow. Esto solamente para ilustrar un poco lo que sería un mapa de memoria de I/O de una máquina. ¿Sí? Digamos que una computadora de este mapa directamente. Y eso es fácil en lo que dice que tal dirección a tal, a este tengo hay un espacio libre. Es un espacio libre y no hay nada ahí. No existe físicamente nada. Entonces lo dejan porque lo que pasa es que acordate, pienso que la razón es por la simplificación en el decodificador. Eso tal vez simplifique el decodificador que diseñan para no estarle poniendo tantas líneas. Como el espacio siempre sobra, y por ejemplo un espacio que se reservó por mucho tiempo, yo creo que ahora lógicamente está más ampliado, ¿verdad? Cambia, sí, depende de máquina a máquina, ¿verdad? Pero un espacio que se reservó para los I/O fue de 0 a 1024, o sea, 1024 espacios para poner todo chip controlador de teléfono o para desarrollar el manual. Entonces en ese espacio, si te das cuenta, por ejemplo acá terminamos en el 3CPF, que es un caso. controlador del cuerpo paralelo o al cuerpo paralelo en sí. Se refiere al chip controlador del cuerpo paralelo. Hay una pregunta. Que también al final viene siendo uno de esos registros el puerto paralelo. O sea, ahí dentro de, ya vamos a ver, el puerto paralelo es el PPI. Ya vamos a ver que dentro del PPI hay 4 registros. Y uno de esos registros es que directamente vas a accesar a la dirección del puerto paralelo. Ahí dice direcciones periféricas, pero cada uno de esos son como integrados, circuitos integrados. Cada uno de estos serían circuitos integrados y estas son como las direcciones de los registros internos de esos circuitos integrados. Cuando llegue el chipset funciona igual. O sea, porque todo eso se pone un chipset y funciona de la misma manera. Lo único que tenés es que los chipsets no es que sean integrados diferentes. Los chipsets son, vaya, pensemos en muchos de estos dispositivos evolucionados, ¿verdad? Porque como te decía, vaya, digamos el paralelo con el serial al final evolucionaron, y lo que era el bus y el puerto evolucionó al USB. Entonces, el chipset básicamente lo que tiene son todos estos elementos, solo que un poco más desarrollados. Algunos de ellos, algunos siguen siendo iguales. Algunos hasta se mantienen iguales. Por ejemplo, el controlador de interrupciones no ha tenido mucho cambio. Ha ampliado las líneas de direcciones con las que puedes accesar, que pueden solicitar el computador. Empieza con una de 8, después pasa a una de 16 y así se va haciendo más grande, pero en sí la filosofía del chip sigue siendo la misma, solamente que, ¿verdad? Se integra en un solo, ya a nivel físico, ya no está separado. Lo que anteriormente en las modas veía muchos integrados, porque todo estaba, cada integrado, el controlador de interrupción era un integrado, vos lo podías ver ahí, ¿verdad? Entonces, si tenía un puerto paralelo, tenía una PPI ahí metida. Entonces vos podías ver cada integrado. Ahora no. Ahora lo que ves es un chipset, son de pines, integran la mayoría de estos. Y lógicamente que hay cambios. Y otra pregunta. Sí, así es, porque la dirección del LPP1 y el CNH. Es un error que se hace. Lo copiar el libro de digo que sale en la lámina, lo nacional. Así, revisen tu paréntesis por ahí. Aunque aquí, esperan, no, aquí tenemos la F8. ¿Cuál está diciendo la F8? El LPP1. El LPP1
LPT, abajito, más abajito, más abajito. Ajá, ahí. Un SGA. No, abajo. Ahí. Ah, esta es la que está mal. Esta sería, creo que de. Esta es la que está mal. Esa tiene una lámina, la puse. O sea, lógicamente que no deben de traslaparse. Pero bueno, en realidad la idea de esto es solo como ilustrarles cómo se forman los mapas de memoria. Ahora bien, es muy importante, si yo quiero hacer un control de hardware directo, es muy importante que yo conozca el mapa de memoria de mi computadora. Porque cada computador tiene su propio decodificador y tiene estructurado todos estos chips controladores de periféricos, los tienen colocados en determinada posición. Entonces, si yo quiero acceder a esos registros internos, tengo que saber en qué direcciones están. Ahora, el que yo tenga acceso a esos registros internos, eso es lo que me permite el control de hardware. Y eso lo vamos a ilustrar con la PPI. Bueno, ok. Entonces quiero empezar con este diagrama. Aquí lo que tenemos es una PPI conectada a un microprocesador 8086. Tengo dos integrados, ustedes se dan cuenta. Tenemos aquí un microprocesador 8086 y tengo un chip controlador de periféricos 8256. También que es algo interesante de la PPI es que no es un circuito integrado dedicado a controlar un periférico en particular, sino que la PPI puede controlar distintos tipos de periféricos. El mayor uso que se le dio fue para el puerto paralelo, ¿verdad? Para conectarnos con el impresor. Ese fue como lo más popular que hizo la PPI, ¿verdad? Por eso quizás se volvió tan popular. Pero no es exclusivo para hacer eso. Ya vamos a ver que nosotros le podemos dar varios usos. Podemos aplicarlo para un montón de cosas. El 8255 te digo de que los primeros 8 bits conectar el periférico a los 8 bits, a los primeros 8 bits de los datos, ¿verdad? Sí, correcto. Y el 886 que esos datos a dónde los pone, en qué registro. Pues si no me equivoco, los datos que entran al 886 se ponen en algún registro. ¿Quién los utiliza? No sé por dónde va tu pregunta. Es que en el boot de datos, si no me equivoco, Para el boot de datos es este que tenemos aquí. Entonces, lo único que lo he puesto con líneas gruesas. Aquí en el 8086, y eso falta aquí. Ponerle, este bus no es de 8, es de 16. Entonces, ¿dónde lo voy a colocar para el periférico? Quizá por ahí va tu pregunta. sí. Lo voy a colocar en los primeros 8 bits. Aquí digamos que solo fueran los primeros 8 bits del microprocesador, entonces yo tendría de la D0 a la D7. Y aquí en la PPI tengo de la D0 a la D7. La PPI solo tiene una entrada para 8 bits. No, y preguntas en qué lugar del microprocesador se guardan los datos. ¿En qué posición dentro del mapa de memoria de periféricos se pone? Es la PPI. El microprocesador tiene registro. Sí. Entonces, ¿en qué registro se guarda eso? En el que tú querrás. Porque cuando tú haces, digamos, un IN, lo vas a cargar en el acumulador, pero después lo puedes pasar a cualquier registro. No es exclusivo. Ahora, acordate que para poderte comunicar con el 8255 no puedes usar MOV. Tienes que usar IN y OUT. Entonces, por eso también a la hora de diseñar, la línea MIO. A la hora de diseñar el decodificador que va a habilitar o deshabilitar el 8255, yo necesito manejar la MIO. Digamos que la MIO era un pin que me lo había comido por el momento, para no complicarles la vida, aunque siempre llega al decodificador de la tarjeta de memoria. No lo podíamos tener en la tarjeta de memoria, pero bueno, en ese momento como que era muy prematuro hablar del pin MIO. Ahora sí ya tiene sentido MIO, ¿verdad? Y creo que queda más claro cuál es la función que realiza. Entonces fíjense bien,
que yo estoy diseñando una motherboard y entonces le quiero colocar, y tengo un microprocesador 8086 y le quiero colocar, ¿verdad?, un chip controlador de periférico que sería un 8255. ¿Cómo lo voy a interconectar? Este chip controlador de periférico, digamos que viene siendo como de los más sencillos. El de video, pues lo voy a ilustrar quizá como un poquito ya más complicadito. Tiene varias funciones. Pero primero veamos cómo lo conectamos. Lo debemos de conectar adecuadamente. Entonces aquí falta, eso no lo he puesto, ¿verdad? A propósito, para que vengan a clase y anoten. Aquí pónganle de la D0 a la D7. Porque acuérdense que aquí son 16 bits. Entonces en el boot de datos, aquí me quedarían 8 líneas que no las voy a conectar a mi 8255. Solo conecto las primeras 8 líneas. ¿Okay? Ese es un primer punto. Aquí mi PPI también maneja de la D0 a la D7, que son las líneas de entrada de datos. Este bus es bidireccional porque los datos pueden ir del microprocesador a la PPI o de la PPI al microprocesador. ¿Cómo voy a enviar esos datos? A través de la instrucción out. ¿Cómo voy a traer datos? A través de la instrucción ya a nivel de software de mi programa ejecutado en el 8086. Vale. Ahora, ¿qué más? Mi 8255 maneja solo 4 registros internos para ser configurado. Entonces, como solo tengo 4 registros, lo único que tengo que hacer es manejar 2 líneas. Por eso el 8255 tiene solamente 2 líneas de direcciones. Las líneas de direcciones son la A0 y la A1. Aquí tampoco, ¿verdad? Nos estamos brincando la A0 y todo eso era para la memoria. ¿Qué es más simple? Aquí directamente agarramos la 0, ¿verdad?, y la ponemos acá con la 0. La 1 la ponemos con la 1 del PPI. De esa manera, dependiendo del código binario que pongo acá, así hago la diferencia cuál es de los 4 registros internos el que quiero yo acceder, tanto para leer como para escribir. Entonces, si se dan cuenta, mi chip controlador de periféricos solamente lleva, o mejor dicho, del microprocesador, solamente tomo las 2 direcciones estas del bus, y con esa es más que suficiente para decirle cuál de los 4 registros es el que quiero accesar. ¿Por qué? Porque con 2 líneas tengo 4 combinaciones del famoso 2 a la n, donde n es el número de líneas, en este caso es 2, entonces 2 al cuadrado me da 4, quiere decir que tengo 4 combinaciones, cada combinación accesa un registro diferente, ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero bueno, estas líneas, para algunos que pusieron malo eso en el examen, las líneas de direcciones siempre salen del microprocesador al chip de memoria o al chip controlador de periféricos. Nunca van al revés. Porque el que tiene la omnipotencia y el control de todo es el microprocesador. Acuérdense de eso. Entonces, ¿y él cómo controla? A través de sus buses. Y el bus de direcciones es el que utiliza para poder decir a dónde quiere meter un dato o de dónde quiere extraer un dato. Y eso puede ser de memoria o puede ser un chip controlador de periférico como este. Ahora, ¿qué otra cosa pasa? Si se dieron cuenta en la tablita, yo tenía una dirección bien definida que iba desde 0 a 1024, ¿verdad? Desde la dirección 0 hasta la dirección 03FF, que correspondería a un espacio de un K. Ese espacio del K es el que está establecido para los chips controladores de periféricos. Entonces mi chip controlador de periféricos lo tengo que colocar ahí. Ahora, ¿dónde lo voy a colocar? Porque probablemente en una tarjeta voy a tener varios chips controladores de periféricos. No lo puedo colocar todos en el mismo lugar, porque entonces voy a crear un conflicto en el bus. Entonces debo de diferenciar, ¿verdad?, la posición en la que va a estar cada chip controlador de periféricos, y así es que nace lo que llamamos el mapa de Young.
Entonces, para colocarlo dentro de SK o dentro de la dirección 0 a la 03FF, es que yo necesito un decodificador, al igual que hacíamos con la memoria. Entonces, este decodificador, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, este decodificador lo que va a hacer es agarrar el resto de líneas, ¿verdad? Aquí quizás realmente no es necesario agarrar las 20 líneas, porque si los IO ya los he establecido que trabajan en un K, y si los IO los voy a manejar, ¿verdad? Bueno, lo he puesto así porque en realidad cada sistema es diferente, ¿verdad? Pero si yo había dicho que mis IO van a estar desde la 0 hasta la 3FF, ¿verdad? Todo esto en hexa, pues entonces ahí usted se da cuenta cuántas líneas necesito. Solamente necesito 10 líneas. Entonces yo debería de llevar a mi decodificador en realidad desde la línea 2 hasta la línea 9. Hasta la línea 9. Que las otras dos ya las suceden, que van directamente a Chile. Ahora, si mi mapa de IO es más grande, ¿verdad? Si a mi mapa de IO le he dado un espacio de 1 mega, pues entonces sí voy a tomar todo. Para ilustrar esto mejor, estamos manejando que nuestro mapa de IO es solamente de 1K o de 1024, como sería esto, ¿verdad? Que es 1024 localidades de memoria. Entonces, si quieren, pongamos que a mi decodificador le va a llegar, ¿verdad? Le va a llegar un plus, llegarían las líneas a partir de la A2 hasta la A9. Quiere decir que tanto la A0 como la 1 son parte de la dirección de la 1. Vale, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo diseñamos este decodificador? ¿Cómo diseñamos este decodificador? Bueno, una dirección típica, creo que es la 278. Si me confundo, pues no. La 278 normalmente es una dirección típica de lo que sería puerto paralelo. Entonces, si quieren ubiquemos este PPI que tendría 4 direcciones a partir de la 278. Como tiene 4 direcciones, usaría la 278, la 279, la 27A, ¿verdad? Y la 27D. Estaríamos 8, 9, 10 y 11. Son estas 4 direcciones. Son estas 4 direcciones las que voy a asignar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diseñaríamos el decodificador que tenemos ahí? ¿Cómo lo diseñamos? Porque A0 no se conectaba supuestamente y ahí sí se conecta nomás. ¿Cómo La A0 no se conectaba a la memoria. La A1 tampoco se conectaba a la memoria. Pero esto es un IO. ok. Ese es un IO. Pero en los 86 sí se conectaba a 1. Solo a 0 no se conectaba en los 86. En los 86 no se conectaba a 0 y a 1. Pero en los 86 solo a 0. No, te digo para que veas que en realidad, o sea, vaya, te diste cuenta, todo eso lo tuvimos que hacer en la memoria. ¿Por qué? Para poder ampliar los buses. Esa es la idea. Aquí no necesito ampliar los buses. O no amplío los buses. No modifico los buses. Tengo tal cosa. Vale, entonces, yo tendría que llevar desde la línea A2 hasta la línea A9 y considerar, ¿verdad? Descomponer estas en cada uno de sus bits que tendríamos. Tendríamos la A0 y la A1. Estas son las que llegarían a cada una de las direcciones. Después tenemos el A2, ¿verdad? La 3, tenemos aquí la 4, A5, A6, A7, A8. Llegamos hasta la 9. Vamos hasta la 9. 4. Estaremos en grupos de 4, quedaríamos así. Entonces, vale, empecemos con esta dirección, la 278.
Entonces aquí tendríamos, comenzamos con 0, 0, 0, 1. Y esta, fíjense de que, ya voy a explicar, la 278 en realidad no es la primera, sino que es una de las de los cuerpos. En realidad, aquí deberíamos, es ya la segunda, ¿va? Es la 2. No, es la 3. Es la 3, sí. En realidad, las direcciones que quedarían para la PPI del puerto paralelo serían la 270, sería la 77 y la 76. 76, la 277, la 278 y la 270. Fueran esas, me quedarían. Se encienden la de adelante, no se veía. Cuando se encendieron la de acá, atrás, daría un poco de Sí, lo que pasa es que ya voy a explicar por qué la 278 es directamente la del puerto, pero es uno de los registros internos, pero lo tengo que explicar cuando expliquemos la PPI. Si quieres explicarme un ratito, solo quiero ver que queden bien estas. Vamos a ver, tenemos el 6, me quedaría el 0, 0, ¿verdad? 0, no coincide. Es que deberíamos de empezar aquí con 0, 0. Deberíamos de empezar aquí con 0, 0. La otra debería ser la 0, 1. La otra debería ser la 1, 0. Y la otra debería ser la 1, 1. Las 4 direcciones con las que debo de trabajar. Entonces, digamos que fuera la 4. Sí, la 4 podría ser. La 4, si fuera la 4. Entonces la otra sería la 5, la otra sería la 6 y la otra sería la 7. ¿Vale? Esta. Entonces empezaríamos desde la 274 hasta la 277. Ingeniero, pero si te ponían en la 3, ponían 1, viene a ser el 378. Si usted en el sistema 3 ponía en vez de 1, 0, viene a ser el 278. No, porque esta no sería 78, esta sería la C, creo, la 1, 1, 0, 0. No, 1, 0 en vez de 0, 1. En A3 1 y en A2 poner 0 y viene a ser el 278. Ah, para empezar con la 78, sí, la pongamos ahí. Ahora con la 78. Pongamos aquí el 1, ¿verdad? Aquí el 1 y el 0. Aquí queda 1, 0, 1, 0. 1, 0. Entonces ahí sí nos vamos de la 78. Tienes toda la razón. Digamos que tenemos la 78, esta sería la primera, la otra sería la 79, la otra sería la 27A y la otra es 277. Ahora bien, tenemos que poner el otro número, ¿verdad? Que sería el 7, sería el 0, 1, 1, 1 para esta. Las últimas dos sería 1, 0. Entonces, con este código que tengo acá, que va desde la A2 hasta la A9, diseñaría el decodificador. Puedo poner una NAND, todos los que lleven 0 los niego, y los que no lleven 0 pues los llevo directamente. Además, tengo que agregar esta otra línea, que es la línea M y O. Esta línea también la tenemos que agregar al decodificador. Porque esta línea es la que habilita, lo que sería el I/O o la memoria. que apesta. Como que está Creo que va directo. Sí, la M creo que es la que va directa.
Bueno, ok. Entonces, la salida de NINAND iría a la habilitadora del chip. Todo chip controlador de periféricos tiene un pin que es el habilitador del chip. A veces se le llama CE o a veces se le llama SC. SC sería lo que llamaríamos un chip select, o el otro, el SE es el chip enable. Depende. Entonces, esta línea lo que hace es habilitar o deshabilitar ese chip controlador de periféricos y posicionarlo en las direcciones que hemos establecido. Posicionarlo en la dirección. ¿Cómo iría en esa línea? Si quieren jugar. Digamos que mi decodificador lo voy a poner como una NAND enorme. Siempre se habilita con 0, al igual que se hace con las. Creo que existen algunos chips controladores de periféricos que son un poquito distintos, ¿verdad? Pero porque no lo quiero generalizar. Pero la mayoría trabajan con 0. Yo puedo usar una NAND, ¿verdad? Acuérdense que la NAND solo hay una condición única en la que se va a habilitar. De ahí todas las demás no son válidas. Entonces, me vengo aquí con mi línea M y O. Esta es mi línea M y O. Después, la otra directa, la 9. Pues, tengo la 9. La otra va por un inversor. Que sería la A8. Vamos a ponerle la M y O. Así es. Ahí de la A6 a la A3 la A6 son 4 líneas que van de un solo. Oye, 12. 2, 3, Pues como 4. perfecto. Esta sería la A6, la 5, la 4 y la A2 cerrado. y esta es la línea que va a pegar el chip. La pregunta con la M2 es que los diagramas que nos llevan Lo he puesto al revés. aparecía negada. Sí, ahí sí no estoy seguro realmente si va a negar o no. Depende de cómo lo voy a revisar y se los voy a confirmar mejor. Es que no sé cuál es la que va. Esta línea se le llama, si por ejemplo fuera así, que va negado esto, entonces significaría que cuando habilitamos la memoria tenemos que llevarla con 0 y el IO iría directamente. No me acuerdo si la barrita va sobre el M o sobre el I. Ahí sí se observa todavía, pero lo confirmo después. Aquí lo puse negado, así está contrario. Pero mejor lo confirmo, Creo que va negado, pero estoy confirmando. Sí, aquí está contrario. Bueno, ok, perfecto, pero solamente sería de o poner el inversor o no el inversor para la habilitación del MIO. Tienen que confirmarlo para que se lo dé correctamente. Vaya, de esta manera tenemos ya conectado nuestro chip controlador de periféricos. De la misma forma conectaría cualquier otro chip controlador de periféricos. ¿Cuáles son las variantes? Bueno, las variantes serían que probablemente lo quiera poner en otras localidades de memoria, no lo voy a poner en esta misma. Lo otro es que algunos tienen más registros internos, no solamente tienen 4 como este, entonces van a tener más líneas de direcciones. Póngale que si tienen 8 registros, chip controlador de periféricos,
pues entonces va a tener la A0, la A1 y la A2. Si tiene 16 registros internos, pues entonces va a tener la A0, la A1, la A2 y la A3, que van a llegar directamente. Todos van a tener su bus de datos, todos a través de un decodificador los voy a habilitar o deshabilitar, y a través de ese decodificador los voy a establecer dentro de mi mapa de memoria y sigo manteniendo. Todo va conectado al mismo procesador. Todo va conectado. O sea que yo además de la memoria, de mi tarjeta de memoria, también podría tener más chips conectados, o sea que podría ser un gran esquema. Y cada uno va a tener sus propias líneas de dirección para cada uno. Comentarios O sea, a cada chip a cada chip le va a llegar parte del bus, ¿verdad? Dependiendo de cuántos registros internos tiene. Al igual que con las memorias, que si te das cuenta ocupábamos unas ciertas líneas para llegar al chip de memoria. Y las otras iban al decodificador. Aquí estoy haciendo prácticamente lo mismo, solo que para un chip controlador de periféricos. Y aquí son pocas las localidades, solo tengo 4. No. Por eso es que pusimos esto. Este es un mapa de memoria. Aquí cada dispositivo tiene un espacio dentro del mapa distinto. A cada dirección, ¿verdad?, de registro de un controlador de periféricos es distinta. Lo que sí tengo es, hay una dirección 200 en memoria. Aquí también hay una dirección 200 en periféricos. Es la misma. ¿Quién hace la diferencia? La diferencia la hace la línea MIO. ¿Y quién activa o desactiva la MIO? O MOVE o el MINAO, que es el programa que te ejecuta. Así lo saben. Y es un integrado por puerto o un integrado puede controlar por los puertos. Normalmente, cuando arranca todo esto de la computadora, bueno, yo tuve una Commodore 64. La computadora era bien interesante porque era un tecladito así. La conectaba al televisor. Internamente tenía un chip de video para manejar el video. Tenía un chip de sonido, muy interesante el chip de sonido, podía hacer un montón de cosas. Y me acuerdo que trabajamos, por ejemplo, con fonemas para poder hacer una calculadora parlante para los ciegos, porque el chip controlador de sonido era bastante poderoso el que tenía. Tenía chip para control de impresor, ¿verdad?, porque le podías conectar un impresor, le podías conectar una casetera. Los programas se guardaban en casetera. Tenía también un disco, pero de los discos flexibles, que también lo podías interconectar. Bueno, ahí cada chip, cada integrado era dedicado para esa actividad en particular. Yo quería manejar video, había un chip para manejar video. Si yo quería manejar el teclado, había un chip para manejar teclado. Si yo quería manejar un joystick, ¿verdad?, que también tenía un puerto para juegos, entonces había un chip para manejar el puerto de juegos. Entonces todos los chips venían individualmente. El fenómeno que ha ocurrido ahora, que no del todo, porque algunos siempre han quedado separados, ¿verdad?, es el fenómeno de integración. Y que cada vez que los chips han desarrollado. Pero todo arranca desde ahí. Si yo quiero ampliar mi computador, ya vamos a ver cómo hacer una tarjetita. Ya van a ver lo poderoso que podría ser una tarjetita con una sola PPI. Una sola PPI. Porque me quedan en total, voy a tener acceso con una PPI. Son 8x3, 24 pines. Con 24 pines yo podría manejar, por ejemplo, 25 lámparas. O podría manejar, si lo que querés es el encendido de todas las lámparas podría manejar el encendido de 25 aulas. 25 aulas de clase. Yo podría controlar desde una computadora el encendido y apagado de las aulas de clase. Porque me ocurre que voy a ahorrar energía, yo podría tener programado, bueno, en esta aula no hay clase, apaguemos la aula.
y la controlo desde ahí. Y el aula está apagada, ¿no? Porque como no hay clase, quisiera tener los programas, los horarios de las clases, ¿no? También para que los profesores lleguen a tiempo, ¿verdad? No se excedan después de su clase. Vamos a diseñar una tarjeta y la vamos a meter en el slot de la computadora. En este caso, ocuparíamos un ejemplo 23 y ocuparíamos un ejemplo 23. Siempre ocuparíamos un ejemplo 23 y ocuparíamos un ejemplo 23. Vas a ocupar el microprocesador que tenés. Sí, ya les puedo explicar algunos detalles. Algunos detalles que hay que saber dónde está el espacio, vacío. No. Estos son 24 de una PPI. El paralelo, en realidad, de la PPI solo utiliza 8, que son los que tendría para manejar el dato que envía o que recibe. Después explico lo del cuerpo para que te den cuenta que lo que se usa o lo que se usamos pues es la PPI. Vale, ok, entonces, ¿cuál es el objeto de poder interconectar este chip controlador de periféricos, ¿verdad?, a mi microprocesador? Bueno, más adelante, y es una de las diapositivas que tengo de una clase, más adelante les voy a explicar cómo a través de lo que sería una PPI puedo yo controlar el teclado, puedo yo controlar un teclado. Y puedo hacer un programa, ¿verdad?, para que controle el teclado a través de una PPI. Entonces, bueno, además de eso podemos hacer un montón de cosas más, ¿verdad? La PPI tiene en este lado, ¿verdad?, ciertas líneas que son las que permiten la interfaz con el microprocesador, y por el otro lado tiene otras líneas que son las que permiten la conexión con el dispositivo controlador de periféricos. Sí, tenemos ahí un chip controlador de periféricos. Ok, entonces dentro de los chips controladores de periféricos, como les decía, uno de los ejemplos que vamos a hacer es conectar el teclado. Las salidas que tengo acá, básicamente, pues se puede decir que están constituidas por tres puertos. Tengo un puerto A, tengo un puerto B y tengo un puerto C. La variante del puerto C es que el puerto C lo puedo separar en dos grupos de 4 bits. Entonces yo puedo configurar o 4 bits o 4 bits. O sea, lo puedo manipular. Ya se van a dar cuenta cómo lo manipulo. Bueno, tenemos más o menos cómo conectarla. Y veamos ahora, ya mencionamos algunas cosas, veamos ahora lo que sería la arquitectura interna de una PPI. ¿Qué tenemos dentro de una PPI? Para entender un poco la filosofía de la PPI, debemos de tener presente que manejamos dos grupos o tenemos dos bloques de control. Tenemos un grupo A de control, un control del grupo A, y tenemos otro bloque que es el control del grupo B. Así se estructura. Entonces, por un lado, fíjense bien, tenemos aquí lo que sería un bloque que me permite lo que llamaríamos la lectura y la escritura, ¿verdad? Y un poco lo que se llamaría el control como lógico de mi PPI. ¿Qué líneas son las que se tienen acá? Porque en el otro caso, pues digamos que no las puse todas. Bueno, tengo yo la línea CS, que es la línea habilitadora del chip. En este caso también le cambia el nombre, y le diríamos CS es la línea habilitadora del chip. Esta lo habilita o lo deshabilita. Y ya vamos a ver que si lo deshabilito, pues no participe en nada. Y si lo habilito, pues entonces yo puedo leer información del chip controlador de periféricos o puedo escribir información del chip controlador de periféricos.
¿A través de qué líneas doy la orden de escritura o de lectura? Tengo una línea RD, que es cuando voy a leer, y tengo una línea WR, que es cuando voy a escribir. Ambas se habilitan con 0 porque tienen la barrita. Si tienen para que se ayuden, normalmente la nomenclatura es esa, ¿verdad? Y yo le pongo una barrita cuando la habilito con 0. Lo mismo que la CS, tiene la barrita, la estoy habilitando con 0. No están en ese, no están en ese. Aquí no lo quedan. Aquí no. Pero son líneas que habría que poner. Del 886, vamos a sacar una RD, vamos a sacar una WR, ¿verdad? Y la vamos a tener, eso es obligación, conectarla aquí. Quizás después les voy a poner un diagrama más completo, porque lo que pasa es que aquí solo quería acomodar una mini introducción a la pregunta. Y ahí tampoco se ocuparía B0 o B1 para escribir, también si no. ya no. B0 y B1 son exclusivamente para memoria. Para memoria y para poder manejar en los buses datos, digamos, simultáneamente varios datos a la vez. Aquí van en shock. Sí, los puertos van en shock. Bueno, lógicamente que también va de acuerdo a tu diseño. Si lo enfocamos aquí es como que yo estuviera ya diseñando mi módulo. Si yo estuviera cogiendo como quiero. Y te lo digo así porque pueden haber un montón de variantes. Pero normalmente se acostumbra a ponerlo ahí porque por el otro lado puede generar también conflictos y problemas. Vale. Además tenemos este principio reset. Este reset, si lo quieren ver de otra manera, es como, podría ser muy equivalente como el famoso FreeR que tenía un contador que permite como dar una inicialización con hardware. Se puede conectar al mismo reset del procesador, ¿verdad? O pues, se le puede hacer su propio circuito reset de inicialización del chip controlador del periférico. Bueno, aquí tenemos todo lo que tengo aquí con lo que se va a conectar con el microprocesador y lo que tengo allá es con lo que conectaríamos a cualquier chip controlador de periféricos. Tenemos aquí un buffer para el bus de datos. Aquí tendríamos, como les mencionaba, de la línea de 0, de 7. Fijémonos que es bidireccional esto, porque yo puedo tanto enviar información, ¿verdad? Como extraer información. Puedo enviar a la PPI como puedo leer de la PPI. Estos registros son de lectura y escritura. Entonces el bus, por eso es bidireccional. El microprocesador se conectaría a estas líneas, de la D0 a la D7, para poder interactuar con la PPI. ¿Qué más? Tenemos la polarización también, hay que alimentarlo, todo circuito integrado hay que alimentarlo. Lo polarizamos con 5 voltios y ground para la alimentación del circuito integrado. Bueno, internamente él tiene buses y líneas de conexiones. Entonces, tiene dos bloques de control, un bloque de control del grupo A y un bloque de control del grupo B. ¿Okay? Eso es importante que lo tengamos en mente porque los grupos se forman de esta manera. El grupo A está formado por el puerto A y por los bits más significativos del puerto C. Por los 4 bits más significativos del puerto C. Eso formaría el grupo A. El grupo B estaría formado por el puerto B y por los bits menos significativos del puerto C. Esto es importante para cuando estemos ya trabajando con lo que sería la programación del chip controlador de periféricos. Entonces, ¿qué tengo aquí a la salida? Aquí a la salida tengo 3 puertos, cada puerto de 8 bits. Tengo un puerto A que maneja aquí desde la PA0 hasta la PA7. ¿Y qué son esto? Bueno, primero, fíjense bien, la doble flecha, el doble sentido de la flecha. Yo puedo mandar datos o recibir datos. Entonces,
cada uno de los pines de un puerto son programables como entradas o como salidas. Yo puedo manejar como entrada o como salida. ¿Cuándo quisiera una entrada? Bueno, yo puedo poner un botón de presión ahí, ¿verdad? Y quiero leer, cuando lo oprime el botón, ¿verdad? Haga tal cosa. Digamos que quiero encender el cañón ese. O los cañones, por ejemplo, sería bien fabuloso que los encendieran y los apagaran. Ahora que le toca la clase regular, es decir, diferencia. ¿Qué cosa que no lo crean, una vez entendido, la clase es siempre. Entonces ahí uno llega y el está puesto. Antes a mí me tocaba como que iba a viajar a Europa, para mirar clases. Entonces ya tenemos los cañones encontrados. Estamos mejorando un poco. Siempre vamos atrás de todo lo que nos queda. Bueno. Tenemos entonces, les decía, un puerto A, son 8 pines, puedo programarlos como entradas o como salidas, ya vamos a ver la programación. Tengo un puerto B, que también lo puedo programar como entrada o salida, y el puerto C, tengo 4 bits que puedo programarlo como entrada o salida, o el otro grupo de 4 bits lo puedo programar como entrada o salida. Entonces, en total tengo 24 líneas ahí. 24 líneas para interactuar con un dispositivo periférico. Si teníamos un teclado matricial, por ejemplo, de 16 teclas, que podría ser el teclado para una calculadora con las 4 operaciones, ¿verdad? Pues yo podría tomar 4 líneas del puerto B y 4 líneas del puerto A, y ahí conecto mi matriz, ¿eh? Y ya tengo el control del teclado matricial a través de lo que sería mi computador. Eso lo voy a explicar después, para que me vean bien. Bueno, ¿cómo se configura? Bueno, quizás antes de eso, ¿verdad? Aquí tenemos un poquito los pines. Una tablita donde están todos los pines. El pin 26 es el DCC, el pin 7 es el ground, creo que no hay problema, este es solo para alimentar el kit. Tenemos del D0 al D7, que sería del 27 al 24. Este es el conectarse al bus de datos. Tenemos también el pin reset. Tenemos el habilitador, el CS, el habilitador del chip, que es que lo conectamos al decodificador, y con eso establecemos el mapa de IO en qué localidades de memoria están las 4 localidades de mi PPI, el WR, que sería el 26, la A0 y la A1, que son las que conectábamos al bus de ediciones, y aquí están los pines de la PA0 a la PA7, de la PB0 a la PB7 y de la PC0 a la PC7. Todos los fines de PPI encapsulado en 40 pines. Bueno, ok. Acá tenemos la operación básica de mi PPI viene dada en los siguientes pines: en el CS, WR, LD, A0 y A1. ¿Cómo opera? ¿Cómo trabaja? Lo voy a controlar sobre esa línea. Si quieren, vámonos aquí, ¿verdad? Vámonos al CS. Y vámonos aquí primero. El CS tiene 1. El CS tiene 1, lo alcanzan a ver atrás. Tiene 1. Entonces, cuando el CS tiene 1, no me importa el estado de WR, de LD, de A0, de A1. Esta X es lo que se indica. No me importa. Don't care. No importa. Entonces, si nosotros tenemos un 1 aquí, lo que tenemos es que mi bus de datos está en el estado de alta impedancia, o en el tercer estado, como que estuviera desconectado. Mi chip no trabaja para nada. Está desconectado del bus.
Esa es la condición cuando CS tiene 1. La condición habilitada es cuando CS tiene 0, pues que está habilitada. Ya comencemos con la primera. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos 0, 0, que indica que estoy accesando el puerto A. ¿Ya? La dirección, ya voy a poner esto por aparte, la dirección 0, 0 corresponde a manipular el puerto A. O dicho de otra manera, cuando yo aquí pongo 0, 0, quiere decir que voy a interactuar con el puerto A. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, bueno, si tengo 0 en RD y 1 en WR, lo que yo estoy haciendo es que estoy leyendo. ¿Qué significa leer? Sí, leer significa que tomo el dato del puerto, que está en los pines del puerto, si no sé si yo le pongo lógico 1, lógico 0, lógico 1, lógico 0, el dato del puerto lo tomo y lo cargo en el bus de datos. ¿Para qué? Bueno, para que lo tome el micro, ¿verdad? Lo guarde, lo almacene en un registro, lo mande después a una memoria, o haga lo que tenga que hacer con él. Entonces aquí lo que estoy haciendo es leyendo el puerto A. Lo que pasa ahora, si por ejemplo tenemos ahora solo cambiamos, fíjese bien, solo cambiamos las líneas de direcciones, las líneas de direcciones, ahora tenemos el 0, 1. Ese es lo que accesa, es el puerto B. Y lo mismo, ¿verdad? Como aquí tengo 1 y aquí tengo 0, lo que estoy haciendo es leyendo el puerto B, y lo que tengo en el puerto B, lo estoy pasando al bus de datos. Vamos pasando al bus de datos. El siguiente, pues el 1, 0, siempre estamos en lectura, leemos lo del puerto C y lo pasamos al bus de datos. Bueno, estas direcciones de estos 3 primeros registros son las direcciones de los registros de los puertos. Esta otra es la dirección de lo que sería la palabra de control. La palabra de control. Bueno, también puedo leer la palabra de control. Lo hago con estas condiciones. Para poner estos datos. Bueno, esta es una operación de lectura. Lo mismo puedo hacer con una operación de escritura. También podemos hacer una operación de escritura. Para la escritura lo único que necesito es que ahora la WR es la que le voy a poner 0 y la RD le voy a poner 1. Y lo que estoy haciendo es tomando el dato que viene a través del bus que lo envía el microprocesador, lo estoy tomando y lo estoy poniendo en el puerto. Estoy poniendo en el puerto. Acuérdense que estos puertos, estos pines de los puertos son bidireccionales, o sea, yo puedo mandar o recibir datos. Bueno, manipulamos nuevamente la A0 y la A1, estamos con la condición 0,1. Ahora trabajo con lo que sería el puerto B. Siempre estoy en escritura y también lo puedo hacer con el puerto C y lo único que hago es manipular esta línea. Por último, ¿verdad? El 1,1 es para la palabra de control. Aquí, cuando yo meto un dato que viene del microprocesador y lo meto en la palabra de control, ahí estoy configurando mi microprocesador. Ahí estoy configurando mi microprocesador. Porque en realidad, estos 3 registros, estos 3 primeros registros, son solo de manejo de datos. Este último es el que configura el integrador. Bueno, aquí también teníamos una condición de alta impedancia y se daba cuando la WR y cuando la RD ambas están en 1, pues sin importar lo que tenemos en el bus, tenemos nuevamente el estado de alta impedancia, porque no está ni leyendo ni está escribiendo, entonces se desconecta, aun cuando estuviésemos habilitando el CS. En un momento dado el decodificador se pone la dirección en el bus, entonces hay un momento en el que puede estar habilitado el CS y todavía no hemos enviado la orden de escritura o de lectura del teclado. Bueno, esto significa que dentro de una PPI yo tengo lo siguiente: tengo 4 registros. El primer registro es el puerto A.
El segundo registro es el puerto B. Y el tercero sería el puerto C. El cuarto es la palabra de control. Eso es lo que tenemos. Bien. Entonces, con la palabra de control, voy a configurar lo que serían los modos de trabajo de la PPI. Y la PPI tiene 3 modos de trabajo. ¿Cuál es el modo 0? El modo 0, lo único que yo hago es programar los pines de cada uno de los puertos como entradas o como salidas. Dependiendo de la aplicación que quiero desarrollar, así el modo con el que voy a trabajar. Si lo único que me interesa, por ejemplo, si yo estuviese trabajando con el teclado que les decía, bueno, con el teclado lo único que me interesa es programar 4 bits de entrada y 4 bits de salida. Poner un contador de anillo en 4 bits. Y estar checando los 4 bits de entrada para ver si hay una tecla oprimida y identificar qué tecla ha sido oprimida, dependiendo de los datos que estoy teniendo. Y trabajaría en modo 0. Lo único que me interesa es definir entradas y salidas. Bueno, pero tenemos también el modo 1. El modo 1 se utiliza para la comunicación. Aquí también, con la PPI, vamos a ver como el principio de lo que se le llamaría un protocolo de comunicación entre dos dispositivos. A través de lo que sería mi PPI, o lo que ustedes podrían tener a través de un puerto paralelo entre dos computadoras, ustedes podrían hacer transferencia de información de una computadora a la otra. O si yo diseño una tarjetita, le pongo una PPI, yo controlo mi PPI, a la otra le meto esta tarjetita que tiene otra PPI, entonces yo puedo transferir, ¿verdad?, de una computadora a la otra computadora la información. ¿Cómo? Utilizando, en este caso, pues, cuando hablamos del modo 1, el modo 1 lo que hace es establecer una comunicación entre dos dispositivos, pero en una forma unidireccional. En realidad se puede obtener el bidireccional, pero no simultáneo, sino que un puerto recibe información y el otro puerto envía información. Eso si estuviésemos trabajando en modo 1. ¿Qué quiere decir? Que en modo 1, o voy a configurar modo 1 en mi PPI cuando lo que a mí me interese es establecer comunicación con otro dispositivo, o con otra PPI, o con otro, que no necesariamente tiene que ser una PPI, ¿verdad?, otro chip controlador de periférico para comunicar dos computadoras. Bueno, pero ese es el modo 1. Y en el modo 1 hablamos de una comunicación en forma unidireccional. Quiere decir de que viaja de un puerto a otro en un solo sentido. Bueno, el modo más interesante, porque me ahorra un poquito más de líneas, es el modo 2. El modo 2 es el modo bidireccional. A través de 8 líneas, yo puedo comunicarme con otro chip controlador de periféricos, o con otra PPI, y enviar y recibir información a través de siempre esas 8 líneas. Ese sería el modo 2. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿O qué se necesita? Se necesita un programa de control de eso. Entonces, ese programa de control es lo que primitivamente le llamaríamos nosotros un protocolo de comunicación. ¿Hasta dónde llegan las comunicaciones hoy en día? Fabuloso, ¿verdad? Internet, esto y lo otro. Pues, todo arrancó desde aquí. Después lo único que ha ido evolucionando, ¿verdad? Pero todo arranca desde aquí. Pero aquí vamos a ver cómo podemos comunicar con dispositivos. De forma unidireccional y en forma bidireccional, utilizando lo que sería PPI para la comunicación. Parece que estamos diseñando hardware. Bien, empecemos por el modo más sencillo, que es el modo 0.
Bueno, quizás antes de eso me voy con la palabra de control. La palabra de control es básica. Si no lo entienden todavía, ¿verdad? Aquí, no se preocupen, ¿verdad? Poco a poco la van a ir entendiendo. La palabra de control, que sería el cuarto registro que accesamos dentro de la PPI, es una palabrita que solamente tiene 8 bits. Tiene 8 bits. Tiene desde el bit 0, digamos, hasta el bit 7. Aquí pues le llamamos de 0 y de 7, no porque sea ningún unidad, simplemente son sus 8 bits. Sus 8 bits. La palabra de control tiene 8 bits. Pero maneja un montón de funciones. Quizás me voy a concentrar, estamos hablando de los polos, concentrémonos con el bit 5 y el bit 6. Concentrémonos en esos dos bits. Bit 5 y bit 6. Y quizás también, por el momento, para no complicarnos, ¿verdad? Para no complicarnos, concentrémonos que estamos trabajando en el grupo A. ¿Qué era el grupo A? Bueno, el grupo A está formado, pero es que es importante lo de los grupos, ¿verdad? El grupo A está formado por el puerto B y por los 8 bits más significativos del puerto C. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad? En estos dos bits, estoy trabajando con el grupo A. Voy a seleccionar el modo con el que trabajo en esos dos bits. Si yo tengo 0, 0, entonces estoy configurando el modo 0 para el grupo A. Si yo le pongo 0, 1, estoy configurando el modo 1 para el grupo A. Y si le pongo aquí es 1x, este no importa, ¿verdad? Porque ya cuando en este bit tengo 1, pues ya con eso es suficiente para diferenciarlo de los dos anteriores. Por lo tanto, este bit no me interesa. Aquí estoy trabajando ya en modo 2. Así configuramos el modo de trabajo para lo que llamaríamos el grupo A. En el caso del grupo B, digamos que el grupo B no trabaja en modo 2, solo trabaja en modo 0 y en modo 1. Porque cuando hago el modo 2, el puerto que se me pone en forma direccional para la comunicación periférica es A, es el puerto A. Y en el grupo B no tengo el puerto A. Por lo tanto, el puerto B no trabaja en modo 2. Aquí solo trabajamos con modo 0 y modo 1. ¿Cómo configuramos el modo 0 y cómo configuramos el modo 1? Bueno, para ello utilizamos el bit 2, el D2. Si yo le pongo 0, estoy en modo 0. Y si le pongo 1, estoy en modo 1. Entonces, de esa manera configuro el modo de trabajo del ICT. De esa manera configuramos el modo de trabajo. Bueno, si quieren, empecemos con el modo 0. Empecemos con el modo 0, ¿verdad? No, después voy a regresar a este cuadrito, pero no se preocupen si todavía no lo entienden. El modo 0, yo me voy a quedar quizás en el modo 0. En el modo 0 decíamos que lo único que hacemos es que los puertos que tengo los configuro como entradas o como salidas. Ahora bien, existen algunos chips controladores de periféricos que yo puedo programar cada uno de los bits individualmente como entradas y salidas. En el caso de la PPI, yo no lo puedo programar individualmente como entradas o salidas. Yo puedo programar todo el puerto A como entrada o todo el puerto A como salida.
Puedo programar todo el puerto B como salida o todo el puerto B como entrada. ¿Eso cuando lo hago? Cuando he configurado el modo 0. Entonces el modo 0 lo que me permite es configurar los puertos, ya sea como entradas o como salidas. Pero ¿qué opciones tengo? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, las opciones que tenemos es que como yo tenía dos grupos y como el puerto C lo separo en dos, entonces a excepción de lo que es el puerto A y el puerto B, el puerto C sí puedo programar 4 bits como salida y 4 bits como entrada, o al contrario, o todos como salida o todos como entrada, pero tengo una mayor libertad porque puedo separarlos en grupos de 4 bits. Eso solo es posible con el puerto C. No se puede con el A ni se puede con el B. Entonces quiere decir que yo tengo 4 grupos de puertos. Uno sería el puerto A, otro los 4 bits más significativos del puerto C, los 4 bits menos significativos del puerto C y los 8 bits más significativos del puerto B. Perdón, los 8 bits del puerto B, ¿verdad? Entonces tengo separado en 4, digamos en 4 secciones. Por lo tanto, yo necesito, ¿verdad? Yo necesito 4 bits para definir cómo van a quedar programadas mis 4 secciones. ¿Cómo van a quedar programadas mis 4 secciones? Entonces dice bien, si yo me vengo aquí, ¿verdad? Este solo programa en modo, que voy a utilizar el de 0 de 1 y el de 3 y de 4. Si este general, ¿verdad? Si tenemos un 1 en el bit, lo estoy programando como entrada. Y si le pongo un 0, lo estoy programando como salida. Este de 0 estaría estableciendo los 4 bits menos significativos del puerto C. Si yo quiero manipular los 4 bits menos significativos, los más bajos, los quiero programar como entrada o como salida, lo único que tengo que hacer es manipular este bit. Si le pongo un 1 van a ser entradas, y si le pongo un 0 van a ser salidas. Eso es para el puerto C, los 4 bits menos significativos del puerto C. Para el puerto B, utilizamos el de 1. Aquí los 8 totalmente, ¿verdad? Los tengo que poner como entrada o como salida. Yo le pongo un 1, volvemos a lo mismo. El 1 es entrada y el 0 es salida. Si le pongo un 1 en este bit, todo el puerto B es una entrada. Y si le pongo un 0, entonces todo el puerto B es salida. Este a representar el modo. ¿Cómo debería de estar este bit? Estoy trabajando en modo 0. Debería de tener un 0, ¿verdad? Porque estoy poniendo el grupo B, que lo acabo de definir aquí, que lo voy a configurar, quiero trabajar en modo 0. Pues ya por ahí hubiera empezado. Por poner el modo de trabajo de ese grupo. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora con la parte del grupo A? Bueno, aquí siempre hacemos en orden. Pongámosle los bits D5 y D6 0, 0 para indicarle que estamos en modo 0. No le digo que estamos en modo 0. Después, tomémonos el bit, el D3, y con el D3 configuremos los 4 bits. En este caso serían, como aquí habíamos configurado ya los menos significativos, aquí voy a configurar los 4 bits más significativos del puerto C. Lo puedo definir como entrada o como salida, dependiendo de si aquí como un 1 o como un 0. Y para programar el puerto A como entrada o como salida, pues entonces utilizo el D4. Y ahí, dependiendo si le pongo un 1 es entrada y si le pongo un 0 es salida. Bueno, eso solo me faltaría
¿verdad? Que es para activar lo que son los flags. Eso es porque podemos generar interrupciones a través de la PPI, pero no entra ahorita, no entra eso. Eso es para manipular el T7. Esa es la otra configuración que estoy termino con esta lámina. Entonces, este bit, el D2 tiene que estar en 0 para modo 0. El D5 y D6 tendrían que estar en 0 porque este configura la parte, la sección la B, la A. La B. Esta es la sección B. Esta configura la sección A, que tienen que estar en 0 los dos bits, que es la más complicadita. Sección A. Este es el del flag, ¿verdad? Pongámosle 1 para pintarlo. Y estos bits que tengo aquí en amarillo son los que me definen las diferentes combinaciones que podríamos tener en los, digamos, en los 4 grupos que tenemos, el puerto A, puerto B y el C dividido en 2. De esta forma, si todos los bits son ceros, pues entonces el puerto A, el puerto B y el puerto C son salidas. Si por ejemplo estos 3 bits son ceros, el puerto A es salida, la parte alta del puerto C es salida, el puerto B es salida, pero como aquí le pusimos la parte baja del puerto C es salida. ¿Qué tengo ahí? Lo que tengo es una tabla con la que manipulo estos 4 bits que tengo en amarillo. Si dejo estos bits de esta forma, estoy en modo 0 en los dos grupos. Entonces quiere decir que yo puedo tener todas estas combinaciones posibles en mis dispositivos con los pines del chip controlador de periférico. Por ejemplo, si yo todo quiero que sea entrada, porque son pulsadores para manipular algo, entonces pongo esta configuración, ¿verdad? Si yo quiero que todo sea salida, porque va a ser para encender lámparas o encender lo que sea, yo pondré una configuración de salida a esa frecuencia. O programo algunas entradas, algunas salidas. Unos van a ser pulsadores porque van a decir cuándo enciendo o apago, y otros van a ser salidas porque van a encender o apagar lámparas. Entonces tenemos 16 combinaciones posibles. Este sería el modo 0. El modo 0 está abajo de la. En la otra clase vamos a ver el modo 1 y vamos a trabajar el modo 2. No sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos bien?